Soy Juan Carlos Marín Marmolejo, cirujano y docente de la Universidad de Caldas, especializado en cirugía colorectal con magíster en cirugía mínimamente invasiva de la Universidad Federal de Río. Vamos a hablar hoy de cáncer colorectal, una patología en auge, una patología bastante incómoda, una patología frecuente. Aquí podemos ver una imagen de lo que se puede ver en la colonoscopia y que genera los síntomas en los pacientes de pérdida de peso, cambios en el hábito intestinal y anemia por sangrado. Esta es la lesión exofítica que ustedes pueden ver con áreas de sangrado reciente. Epidemiológicamente es una enfermedad muy frecuente. En Estados Unidos son más o menos 150,000 casos por año. Aquí no tenemos unas estadísticas tan completas en Colombia, pero sí podemos decir que es una de las primeras 5 causas de morbimortalidad por cáncer, tanto en hombres como en mujeres en nuestro país. O sea que es preocupante y hay que tenerlo en mente para el diagnóstico y poder establecer una terapéutica que permita que nuestros pacientes mejoren adecuadamente y tengan mejores pronósticos. Como ya lo dijimos clínicamente, los pacientes pueden presentar alteraciones en la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones, síntomas B como la pérdida de peso y pérdida del apetito, cursar con anemia, sobre todo cuando son cánceres del colon derecho, y manifestarse con un sangrado digestivo bajo en algunas ocasiones. Obviamente ninguna de estas manifestaciones es propiamente patognomónica de cáncer colorectal, pero te lleva a pensar en él y a realizar las investigaciones pertinentes. El cáncer de colon, su variedad histológica más frecuente es el adenocarcinoma y su localización más frecuente es del lado izquierdo a nivel del recto sigmoides o el colon descendente. Y los síntomas generalmente son síntomas obstructivos. Las lesiones en el colon izquierdo generalmente causan obstrucción y las lesiones del colon derecho generalmente causan pérdida de peso y anemia, porque el diámetro del colon derecho es mayor y entonces rara vez causa obstrucción, excepto que sean tumores muy cercanos a la válvula ileocecal, donde generalmente se cursan con un cuadro obstructivo crónico. La enfermedad es más frecuente en los pacientes con una dieta baja en fibra y es más frecuente en aquellos que han tenido antecedentes familiares de cáncer colorectal. Además de esto, está claramente definido que los síndromes polipoides hereditarios contribuyen a la aparición del cáncer colorectal en edades más tardías de la vida. Los factores de riesgo que señala la literatura, pues entre otros son el consumo de carnes rojas, los pólipos de colon, la obesidad, los antecedentes familiares de cáncer colorectal, la dieta baja en fibra, la enfermedad de von Recklinghausen y los antecedentes de cáncer de seno o de próstata. ¿Cómo se establece entonces el diagnóstico del cáncer colorectal? El diagnóstico se establece por la clínica, obviamente, nos lleva a un alto índice de sospecha de acuerdo con la sintomatología y disponemos ya de métodos ya de imagen para identificar o no una lesión exuberante, exofítica a nivel del colon o estenótica. Y esos métodos son el colon por enema con doble contraste, la tomografía axial computarizada en abdomen y pelvis y la colonoscopia más biopsia. De estos tres, el pilar fundamental y el más empleado hoy en día es la colonoscopia más biopsia. Y ese es el examen al cual debemos recurrir ante la presencia de síntomas gastrointestinales bajos. El aspecto endoscópico es muy variable, pueden haber lesiones elevadas, ulceradas, circunferenciales, aspecto polipoideo o estenosante. Y como ya lo habíamos dicho, en la variedad histopatológica más común es el adenocarcinoma. Esto es para mostrar que existe una secuencia de alteraciones genómicas o moleculares entre la mucosa normal hasta el desarrollo del cáncer metastásico.
Aquí solo para señalar, pues, 3 de las alteraciones genéticas más comúnmente descritas en cáncer colorectal, como son la mutación del APC, el KRAS, el P53 y de los genes de emparejamiento o mismatch repair. Como ven ustedes, las alteraciones moleculares aparecen de forma dominante en determinados cambios histopatológicos. Ahí ven ustedes el APC cuando el epitelio se torna displástico, el KRAS cuando se torna adenomatoso y el P53 cuando aparece el cáncer. Y las alteraciones del MMR cuando pasan las lesiones de benignas a malignas. Es de señalar que Bolgesen y Firon de John Hawkins fueron los primeros en describir alteraciones moleculares asociadas a cambios morfológicos en la secuencia de pólipo cáncer o de mucosa normal cáncer. Y después se describieron estas mismas alteraciones genético-moleculares pues, con diferentes genes ya para otro tipo de cánceres como el de cabeza y cuello, el cáncer gástrico, etcétera, lo cual fue un hito importante en la medicina. Aquí vemos pues un aspecto endoscópico de una lesión polipoidea subpediculada porque tiene un pedículo de base ancha y estrecho, y mediante anteojos de pedículo comienza la lesión, ahí se ve claramente. Los pólipos colorectales, entonces, como sabemos ya que por la teoría de Kudo y por la teoría de Morrison, que son los precursores del cáncer colorectal, pues hay que investigarlos un poco. Entonces los pólipos es que se clasifican hoy en día como pólipos de tipo adenoma o hiperplásico o mezclas de adenomas tubulovellosos, adenomas vellosos o otro tipo de adenomas. Y vemos ustedes cómo en cuanto a la parte vellosa, cuando esta aparece, la posibilidad de malignidad aumenta. Aquí vemos en el túbulo velloso la potencial de malignidad es hasta el 25%. Y pues son adenomas vellosos hasta del 40%. Entonces, la histopatología también tiene sus riesgos, recordando entonces que los adenomas de tipo velloso tienen el mayor potencial de convertirse en malignos, 15 a 40%. Los pólipos hiperplásticos, por el contrario, o hiperplásticos, tienen un porcentaje de 0 de malignidad. Entonces, es importante definir la histopatología cuando te llega el paciente con las biopsias y mirar a qué corresponde, porque eso nos permite definir un riesgo y un pronóstico. Aquí vemos una pieza de patología, donde se ve claramente pólipos por este lado, pólipos por este lado, y ya en el medio un carcinoma. Esta es una lesión de aspecto irregular, su superficie también es irregular, algunas zonas son polipoideas, otras son ulceradas, lo cual constituye un cáncer colorectal como tal. Esto se vería en la endoscopia y obviamente pues en la anatomía patológica. Una vez que definamos el diagnóstico, entonces el paciente debe ser estadificado. Ya sabemos que la estadificación consiste en evaluar el compromiso local, regional y sistémico. Para el compromiso local tenemos la endoscopia como tal y la ecoendoscopía. Para el compromiso regional, la ecoendoscopía es la resonancia magnética nuclear, sobre todo en cáncer de recto o el TAC en cáncer de colon. Y para el compromiso sistémico también tenemos la tomografía o la resonancia magnética nuclear. Pues para el compromiso sistémico no hay mucha diferencia entre usar tomografía y resonancia magnética, eso no hay mucha diferencia. Para el compromiso regional en recto sí es muy importante que en recto hagamos resonancia, que tiene mejor definición, mejor posibilidad de estadificación de recto, y la resonancia magnética es menos útil en colon, para que lo tengamos en cuenta. Aquí vemos un hígado metastásico por cáncer colorectal, lo cual constituye un estadio 4 en la enfermedad. Esos estadios 1 y 2 son los estadios tempranos, el estadio 3 es un estadio intermedio y el estadio 4 un estadio avanzado. Esto sería un estadio 4 de cáncer colorectal, con metástasis a distancia. En los T1 y T2, en el T1 no hay metástasis
y en el T2 hay metástasis probablemente regionales, ganglionares, y en el T3 ya puede haber compromiso de órganos vecinos. La supervivencia cuando tenemos pacientes con cáncer metastásico al hígado antes era ominosa o era muy mala, y antes estamos hablando de 15 años atrás. Yo recuerdo que yo estaba en la facultad y era muy común que mandáramos a estos pacientes a morir a la casa. Pues las investigaciones recientes que parten con el descubrimiento de Bolges-Cenifiron y que se complementan con la aparición de los antiangiogénicos y los antivasculares, entonces esto cambió totalmente. Y tenemos hoy en día que un paciente con metástasis hepática, la supervivencia fluctúa 5 años entre el 12 y el 41%, con una supervivencia promedio del 30%, lo cual es muy buena, es muy buena con relación a otros tipos de tumores. Por eso el cáncer colorectal se considera hoy una de las mejores neoplasias, en el sentido de que tienen la mejor respuesta y supervivencia al mediano y largo plazo con relación a otras neoplasias gastrointestinales, como puede ser el cáncer hepático, el cáncer de vesícula, de vía biliar o de páncreas, cuyas tasas de supervivencia a 5 años son muy bajas, y cuando está la enfermedad metastásica pues son aún todavía más bajas y no llegan a estas cifras de los 5 años, como vemos en cáncer colorectal metastásico al hígado. La cirugía está reservada sobre todo para los casos 1 y 2 como una cirugía potencialmente curativa. Para los estadios 3 ya habría que hacer algún tipo de tratamiento adicional, y para los estadios 4 pues el papel de la cirugía es más que todo de tipo paliativo, haciéndose bypass o haciendo una disminución de la masa tumoral o resecando masas que causan sangrados o estenosis importante, pero que sabemos que esas intervenciones quirúrgicas no van a mejorar en el sentido de obtener una cura para el paciente con cáncer colorectal. Se debe hacer tratamiento abierto o laparoscópico para colon. Cuando la laparoscópica surgió en el año 91 con Gustavo Plasencia en Miami y otros cirujanos, pues se comenzó a generar una cierta controversia, hubo mucha prevención al respecto, si era una técnica adecuada desde el punto de vista oncológico para controlar el cáncer colorectal, pero después aparecieron los estudios aleatorizados y de cohortes mostrando cómo la resección de la masa es posible, la resección con márgenes oncológicos en los bordes era posible, la resección con los márgenes oncológicos en el mesocolon también era posible, y aparecieron beneficios como la menor estancia hospitalaria, la menor necesidad de analgésicos postoperatorios, un ingreso rápido a la dieta. Y entonces pasamos de las, digamos, dudas a tener claridad al respecto, y por eso hoy en día la cirugía laparoscópica de colon es lo que está indicado. Si alguien desea pues consultar a profundidad eso, pues aquí tienen los estudios, se llama el estudio Color, el estudio COST y el estudio Classic. Los pueden buscar en la web, en las bases de datos, y van a encontrar que estos estudios avalan el uso de cirugía laparoscópica oncológica en cáncer colorectal. En cuanto al reto, sigue habiendo controversia, todavía no se considera un abordaje estándar en recto, aunque muchos grupos lo hacen. De todos modos, los beneficios son lo que habíamos dicho inicialmente: una recuperación más rápida, estancias hospitalarias más cortas con menores necesidades analgésicas. Y aquí me señalo las referencias pues, de Chen y de Stroslein, pero no se ha convertido en un estándar. De hecho, hay grupos que inclusive no han salido de la cirugía clásica, pero terminaremos allá muy probablemente. En cuanto a la cirugía robótica, sucede la misma controversia, aunque hay grupos que tienen la tecnología y hospitales que la tienen, todavía no se ha observado una superioridad suficientemente en este campo.
o suficiente en este campo. De todos modos, hay grupos que lo están realizando y lo están promoviendo. Parece ser que también es bastante efectivo y tiene un control oncológico muy bueno, solo que, digamos, no es una terapéutica estándar hasta el momento establecida como tal. Como mencionamos en otros tipos de cánceres, es importante saber hacia dónde se extiende el cáncer. Entonces tenemos, por ejemplo, que estos son los lugares frecuentes: hígado, pulmón, locorregional, hueso, cerebro y tejidos blandos. Tenemos que decir que el de colon, básicamente, o generalmente se extiende a pulmón e hígado, y el de recto es común que se extienda a hígado y o pulmón más cerebro. De todos modos, esto pues varía en cada paciente y por eso pues hay que hacer los estudios de estratificación pertinentes para definirlo, porque pues a pesar de que sea un patrón, no sucede en todos los pacientes. La evaluación pues de la enfermedad metastásica se hace con un seguimiento serológico usando el antígeno carcinoembryonario o recurriendo a exámenes sistémicos de imágenes como son la tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear. En cuanto a la prevención, porque esa es la labor más importante de los médicos, sean en general los especialistas, existen ciertas estrategias para evitar la aparición del cáncer colorectal. La primera de ellas es extirpar los pólipos, como bien lo demostró el estudio del National Polyp Study publicado en el New England Journal of Medicine por varios investigadores norteamericanos a la cabeza de Wiener. La segunda es incrementar el consumo de fibra en la dieta. La tercera, que aunque tiene algo de controversia, algunos estudios han sugerido que es útil, que es el uso de antiinflamatorios no esteroideos, que evitarían la formación de los pólipos, y al evitar la formación de los pólipos, pues se evitaría la formación de un cáncer colorectal. Como ejemplo, muchos autores han utilizado el Sulindac, pero esto es algo que está en controversia. Lo otro es que con la aparición de los estudios moleculares y genéticos se han logrado determinar que las poliposis familiares, tanto la full como la atenuada, en la presencia de ciertas mutaciones, garantiza que ellos van a desarrollar cáncer colorectal finalmente. Entonces surge el concepto de colectomía profiláctica en estos pacientes para evitar la aparición de un cáncer colorectal hacia el futuro, que consistiría en extirpar el colon lleno de pólipos para que ellos no se conviertan en cáncer. Como estas poliposis generalmente son más de 100 pólipos presentes en la luz intestinal, pues esto se vuelve muy difícil de manejo endoscópico, por eso la recomendación de la colectomía profiláctica. Bueno, y pues tenemos finalmente lo que siempre vemos en cualquier tipo de cáncer, que es la vigilancia de acuerdo al riesgo, si el paciente es de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo, si el paciente ya ha sido intervenido de cáncer colorectal o no. Obviamente, pues si son de alto riesgo o han sido intervenidos, pues los controles deben ser más frecuentes, más exhaustivos, un seguimiento más estrecho. Y si son pacientes con problemas de bajo riesgo o calificados pues, de bajo riesgo, pues el seguimiento se hace de forma más esporádica, más espacial. El seguimiento pues varía, lo que dijimos, pues hay pacientes que no tienen riesgo, pacientes con riesgo, hay pacientes que han tenido pólipos con displasia, o sea, con cambios preneoplásicos, hay pacientes que cursan con enfermedad inflamatoria intestinal, que todos sabemos que después de 10 a 15 o 20 años estos pueden desarrollar cáncer colorectal, y está el paciente que ya ha sido intervenido de cáncer de colon y recto. Entonces, obviamente, estos últimos pacientes ameritan un seguimiento mucho más estrecho con antígenos y con imágenes o inclusive con colonoscopia, y los pacientes de bajo riesgo no ameritarían controles tan frecuentes. Pero estos esquemas hay que tenerlos en la cabeza, tenerlos claros, o sea, directamente proporcional el periodo de seguimiento corto en pacientes de alto riesgo y periodos de seguimiento más largos en pacientes de bajo riesgo. Tenemos que hablar de pronóstico, hemos hablado de la supervivencia en pacientes con cáncer metastásico al hígado. Aquí tenemos la supervivencia
de acuerdo con el compromiso localizado, regional o distancia y la mezcla de estos estadios. Entonces ven ustedes cómo el cáncer colorectal tiene un comportamiento muy favorable, muy bueno, porque inclusive en la enfermedad regional la supervivencia a 5 años puede ser de 72%. Repito que no se logra fácilmente en otro tipo de neoplasias. Los cánceres frecuentemente asociados al cáncer colorectal son los siguientes. Puede haber una coexistencia pues, con estos cánceres. Cáncer del cabello oral, cáncer del ano, cáncer de útero, cáncer de intestino delgado, cáncer de vías biliares, cáncer de próstata, cáncer de páncreas o cáncer de ovario. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿no? Estos pacientes que tengan algún tipo de estas neoplasias, pues habrá que hacerles una pesquisa de cuando en vez en la búsqueda de un cáncer colorectal. Conclusiones o mensajes para llevar a la casa. Entonces, en primer lugar, es clara la secuencia polipocáncer. No olvidemos que es una de las causas frecuentes de mortalidad por cáncer en Colombia, dentro de las primeras 5 causas, que tiene mucho valor en este tipo de cáncer el antecedente familiar, que el tamizaje se hace con sangre oculta y colonoscopia de acuerdo con el riesgo, que la polipectomía definitivamente previene el desarrollo del cáncer colorectal, como lo demostraron los estudios publicados por los americanos en el New England Journal of Medicine, que es uno de los cánceres gastrointestinales con mayor posibilidad de cura y con mayores tasas de supervivencia, que inclusive la supervivencia que se puede obtener hoy en día, 2021, es muy buena para el cáncer colorectal metastásico al hígado, y que el seguimiento se hace con antígeno carcinoma embrionario, el empleo de la colonoscopia y las imágenes sistémicas como son la TAC o la resonancia magnética nuclear. Estos son los mensajes más importantes acerca del cáncer colorectal. Agradezco pues a la Universidad de Cali la oportunidad de ver esta charla y esta conferencia ilustrativa sobre cáncer colorectal, aspectos generales, con algunos puntos específicos. Las personas que deseen ampliación de los conceptos o claridad al respecto pueden escribirme al WhatsApp, ahí está mi teléfono celular, o pueden, con toda la libertad del caso, escribirme a los correos ya sea institucional o el correo personal, y estoy dispuesto a aclarar cualquier duda como especialista del área que soy, con la experiencia que también me han dado la práctica clínica en diferentes hospitales manejando esta patología. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.